Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso es otro vídeo tutorial en el que voy a enseñar cómo encontrar o saber detectar la versión firmware de un PLC. Bueno, en primer lugar puede ocurrir que yo el PLC lo haya pedido por internet, me llegue o bueno, lo haya comprado en físico y tenga la caja. Entonces, sobre la propia caja habrá una pegatina donde yo veré el firmware, la versión de firmware. En pantalla os estaré dejando una imagen, en este caso de la mía, en la que podemos ver que la versión de firmware es la 4.5.1. Entonces esta sería pues el motivo, bueno, la manera más sencilla de conocer la versión firmware de mi PLC. Pero claro, puede ser que el PLC ya tenga un tiempo y yo lo vaya a reutilizar para otro proyecto y no conozca cuál sea su versión. Ya sea porque el PLC no lo he utilizado yo, lo ha utilizado otra persona, o porque lo utilicé hace muchísimo tiempo y no lo recuerdo. Entonces, claro, ¿cómo podemos conocer esta versión? Recalco el término de la versión de firmware porque, claro, a la hora de crear un proyecto necesitamos conocer la versión para poder cargar pues todo el programa en el PLC, ya que si nos equivocamos de versión, no ponemos la versión correcta, pues no se va a poder cargar el programa y por tanto no podrá funcionar. Entonces, bueno, esto es algo muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer para detectar nuestra versión firmware estando ya dentro de TIA Portal, lo primero que hacemos es conectar el PLC al ordenador. Yo lo he conectado, el mío es un S7, un 1214C, DC, y lo he conectado vía Ethernet a mi portátil. Entonces, una vez lo tengo ya conectado y además lo tengo ya está la luz en naranja, es decir, que bueno, está recibiendo alimentación y está siendo detectado, pues ahora lo tengo conectado a la tarjeta de red de mi ordenador. Entonces lo que tenemos que hacer para proceder a esta detección es, abriendo TIA Portal y viniéndonos abajo a la izquierda a la vista de programa, pues nos venimos a accesos online. Dentro de los accesos online vamos a tener todas las tarjetas de red. En este caso, bueno, yo lo tengo conectado el PLC a esta tarjeta de aquí, ¿vale? Y dentro de la tarjeta de red tengo que darle a actualizar los dispositivos accesibles. Y ahora me debería aparecer mi PLC. Aquí lo tenemos. Este es el PLC que yo tengo conectado a mi ordenador. Entonces lo que quiero hacer es conocer pues toda la información de ese PLC. Y para ello nos vamos a online y diagnóstico. Y dentro bueno, le damos a confiar. Es el mío, no pasa absolutamente nada. Y aquí efectivamente podemos ver ya su versión de firmware. Como vemos, la 4.5.1. Es exactamente la misma información que teníamos en la pegatina que he enseñado al principio de la caja. Pero claro, puede ser que no tengamos esta caja y por tanto podemos pues consultar toda esta información dentro del propio programa. Por ello es muy importante establecer bien la conexión entre mi PLC y mi ordenador, y una vez que la tengo hecha ya simplemente me creo un programa o ni hace falta crear un programa porque yo ahora mismo no he creado nada. Simplemente es la vista del portal, la vista de trabajo de aquí. Y ya conozco pues toda la versión. También tenemos aquí otra funcionalidad para el tema de la dirección IP. Yo tengo esta asignada, pero la puedo cambiar desde aquí. Puedo utilizar también un router. Bueno, pues imaginemos que mi PLC está en una subred dentro de una red, pues ya cambiaremos la máscara de subred, etcétera. Por lo tanto, esto es una herramienta muy potente que tenemos para detectar la versión del firmware. Y si yo, por ejemplo, ahora voy a crear un proyecto nuevo, desde cero, imaginemos que yo no he detectado mi PLC y quiero crear quiero añadir uno desde cero, pues yo lo que tengo que hacer, yo sé que el mío es un 1200, es un 1214C DC, es este modelo de aquí abajo. Aquí es donde aparece la versión. Entonces claro, yo me puedo equivocar, yo puedo poner una versión que no toca, y si pongo una versión que no toca no me va a funcionar. Por tanto, ahora yo ya sé, con el proceso previo que he hecho para conocer su versión exacta, que es la 4.5.1, por lo tanto es la 4.5, y ahora ya sí que me debería funcionar. Por lo tanto, ahora vamos a comprobar que se puede hacer efectivamente la conexión. Esto ahora mismo nos da exactamente igual. En primer lugar, comprobar que el PLC tiene coincide con la dirección que yo tenía puesta. En este caso no coincide, así que esto es importante, que la dirección que le hemos asignado, que habíamos visto antes, coincida con la del PLC virtual que tenemos aquí. Bueno, virtual, el del propio programa, porque no es virtual, ya digo, es un PLC que estoy utilizando yo. Pues una vez que hacemos coincidir las direcciones, ya solamente nos queda cargarlo. Entonces lo que vamos a hacer es
irnos, establecer la conexión online con la tarjeta de red. Entonces aquí debería detectar mi PLC. Esperamos un poco. Y efectivamente aquí lo detecta. Podemos, bueno, vosotros no lo estaréis viendo, pero si pulsamos en el parpadeo este del flash, pues yo ahora mismo en mi PLC estoy viendo cómo parpadea, pero bueno, esto es una... Si a lo mejor tenemos varios PLCs y queremos asegurarnos de este concreto, pues podemos utilizar esta señal para identificarlo. Entonces, bueno, pues ya una vez detectado, pues ya simplemente nos iríamos online y ya lo habríamos cargado. Ya tendríamos pues nuestro programa cargado. Ahora mismo es un programa vacío, no tiene nada, en el main no hay absolutamente nada, está vacío, pero pues ya podríamos incorporar nuestro programa y funcionaría correctamente. Así que nada, como he dicho antes, es una herramienta muy potente y muy necesaria, ya que puede ocurrir que no conozcamos la versión firmware y claro, si ponemos una errónea no nos va a funcionar. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y nada, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.